El día de hoy empezamos una serie nueva, muy interesante, que se llama Sobre la Mesa. Y esta serie trata acerca de temas que usualmente la gente no escucha en predicaciones. Y la realidad de esto es que el contenido de estos mensajes en las próximas semanas viene de ustedes. Ustedes envían la pregunta o algunas preguntas que tengan con relación a su fe, con relación a la vida, a Dios. Y mi trabajo es hacer lo que yo pueda con la palabra del Señor y contestar esas preguntas. Así que todavía estamos a tiempo. Si puedes enviar tu pregunta, es algo anónimo. Nadie más sabe quién está enviando estas preguntas. Puedes enviar tus preguntas al 980-655-3131. Y por favor, siéntete libre de hacer la pregunta que sea. Nosotros con mucho gusto vamos a contestarla a la luz de la palabra. Y el día de hoy empezamos este día con una pregunta muy interesante que yo creo que el Señor me va a ayudar y me va a dar la sabiduría para poder contestarla y comunicarla lo mejor posible. Así que la pregunta dice lo siguiente, y vamos a entrar de una vez en tema. Dice, si Jesús es el único camino, verdad y vida, ¿qué pasó con las personas que murieron antes de Él? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿qué pasó con las personas que murieron antes de Él? ¿Alguien sabe? Qué bueno, aquí vamos a aprender todos. Vamos a orar para entrar a la palabra del Señor en este día. Señor Jesús, te doy gracias por este día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios amado. En este momento, Señor, ponemos nuestros corazones en tus manos, Señor. Los abrimos para recibir la palabra que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor. Que tu palabra, Señor, fructifique, Señor, en nuestros corazones y la llevemos a obra, Señor. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, Señor. Y que con tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender, discernir y aplicar esta palabra que es tan maravillosa para nosotros. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos, mis labios, mi corazón, mi mente, para que tu Espíritu Santo sea que hable a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues sí, ciertamente la palabra del Señor dice que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y esa es la verdad, fue antes del en el Antiguo Testamento y sigue siendo en el Nuevo Testamento. Y antes de entrar completamente a responder esta pregunta, hay dos realidades que yo quiero que usted tenga en mente mientras estamos hablando, mientras estamos predicando, mientras estamos enseñando esta palabra o respondiendo esta pregunta. Y la primera realidad es que Dios creó al hombre para vivir con Él eternamente. ¿Amén? ¿Lo cree? Dios lo creó a usted porque quería vivir con usted para toda la vida, eternamente. Y la segunda realidad es eso mismo, que el plan de Dios fue salvar la humanidad. En el momento que el hombre cayó, Dios de una vez comenzó a ejecutar su plan para salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces, mantenga esas dos verdades mientras estamos contestando esta pregunta. Así que agarre su Biblia, vamos conmigo a la palabra del Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas 16 y vamos a estar en el versículo 22. Amén. Qué bueno es el Señor, amén. Dice así la palabra de Dios. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Amén. Quiero darle un poquito de contexto acerca de lo que está pasando acá, porque creo que la palabra del Señor es tan importante cuando vamos a contestar una pregunta o cuando vamos a estudiarla, que entendamos el contexto de las cosas. Aquí Jesús está haciendo una historia. Y esta historia, aunque yo sé que muchas personas tienen el concepto de que tal vez esto no es una historia sino una parábola, o que es una parábola o una historia, vamos a ver que esto realmente es una historia y yo le voy a decir por qué. Pero lo que está pasando aquí en la historia es que hay un hombre rico. La Biblia no dice su nombre, pero sí menciona a Lázaro. Y como podemos ver, no solamente habla de Lázaro esta historia, sino también de Abraham. Así que el hombre rico cada día hacía banquetes. Cada día dice la palabra del Señor que él estaba haciendo fiestas, se vestía de púrpura, tenía mucho dinero.
Lázaro estaba siempre a la puerta de su casa afuera. Dice la Biblia de que él estaba con llagas, los perros iban y lamían sus llagas y él eventualmente murió. Al pasar el tiempo, también el hombre rico murió. Entonces, donde encontramos la historia es de que el hombre rico llega al infierno y se da cuenta de lo que está pasando. Y tal vez yo parafraseé un poquito, pero quiero que entendamos la esencia exacta de lo que está pasando acá. El hombre rico se encuentra en el infierno, se encuentra en este lugar de tormento y se da cuenta de que del otro lado, más adelante, más allá, puede ver a Lázaro y puede ver a Abraham. Así que le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y moje su dedo y me dé a mí de tomar, porque estoy pasando mucho tormento. Y Abraham, como leímos, le dijo, mijo, tú tuviste todos y toda la oportunidad y todo lo que pudiste tener durante tu vida. Y Lázaro no tuvo la misma suerte. Ahora a él le toca disfrutar de este lugar y a ti te toca entonces, lamentablemente, tener que sufrir tormento. No se sabe específicamente cuánto tiempo pasó desde que murió Lázaro a cuando murió el rico. Pero lo que sí sabemos es de que cuando llegó el rico a este lugar de tormento, ya Abraham estaba ahí y Lázaro ya estaba ahí. Así que como ellos habían muerto primero, llegaron a ese lugar donde había un abismo, como dice la palabra de Dios, donde nadie podía ir de allá para acá ni de aquí para allá. ¿Estamos claros? Necesito hacer un poquito de contexto porque esto es muy importante para que podamos responder la pregunta. Bien, entonces quiero que entendamos que lo que acaba de pasar acá, yo personalmente creo que no es una parábola, sino que es una historia. Y la razón por la que creo, o una de las razones por la que no creo que sea una parábola, es de que aquí Jesús hace algo un poco diferente a lo que hace usualmente cuando él hace una parábola. En la parábola él dice, venía un hombre de Samaria y fue atacado. O dice, había un padre con 2 hijos y el hijo pródigo. Y también decía que había un sembrador que fue a sembrar, etcétera, etcétera. Entonces no menciona nombres, pero esta es una de las historias donde Jesús fue un poco más específico. Dijo, había un hombre rico, pero había también Lázaro y estaba Abraham. Ya él comenzó a tirar nombres de personas realmente que estuvieron vivas un tiempo. En segundo lugar, esta historia en particular no parece encajar con la definición en sí de una parábola. Una parábola es una presentación de una verdad espiritual utilizando una ilustración terrenal. ¿Está claro lo que es una parábola? ¿Estamos claros? Es una presentación de una verdad espiritual utilizando una ilustración terrenal. Y eso no es lo que estaba pasando acá. En la historia del hombre rico y de Lázaro presenta una verdad espiritual directamente con una metáfora terrenal. Entonces, por eso es que yo sé y creo de que lo que estaba pasando aquí fue un evento que sucedió. Y este evento nos da a nosotros algo muy importante, porque donde llegó Lázaro y donde llegó y donde a lo que podía ver el rico, podía ver a alguien que había muerto antes de Jesús. ¿Estamos aquí? O sea, Abraham murió muchos años antes de Lázaro. Entonces se encuentra él en este lugar. Y quiero que entendamos que aquí habla de 2 lugares. El seno de Abraham, que quiere decir al lado de Abraham, una de las definiciones, o en el pecho o con Abraham, quiere decir. Y este es un lugar donde, el lugar donde llegó Lázaro, pero también hay otro lugar que es ese lugar de tormento. Hay un abismo entre estos 2 lugares y se puede ver uno del otro lado, pero como hablamos, nadie puede ir de un lado al otro. Y se menciona a Moisés y también hay algo que se menciona muy importante, a las leyes y los profetas en lo que estábamos leyendo. ¿Se acuerdan? Si seguimos leyendo un poco más la historia de Lázaro, nos damos cuenta que el rico le dice, Padre Abraham, entonces si Lázaro no puede venir para acá, envía a Lázaro para que vaya y le diga a mis hermanos, tengo 5 hermanos que necesitan saber de este lugar. Y él le dice, pero ellos ya tienen la ley y los profetas, que era lo que utilizaban la gente en ese tiempo y antes del tiempo de Jesús para basar sus doctrinas. ¿Estamos aquí? Pero ¿qué sucede? Abraham le dijo, no, mi hijo, si ellos tienen la ley y los profetas. Y él le dice, pero entonces si va a Lázaro, si alguien resucita, oigan, si alguien resucita y le dice de esto, entonces ellos van a creer. Y le dice lo que muchos nosotros le decimos a la gente que no conoce a Jesús hoy. Ya alguien murió y resucitó. Si no creyeron sabiendo eso, imagínate cómo van a creer entonces. Entonces él le dijo, aún Lázaro fuera, ellos no van a querer creer. Y quiero que entendamos esto que es tan importante, porque muchas veces el corazón del hombre es así.
No quiere porque no quiere simplemente. No quiere creer. Aunque tenga las evidencias, aunque tenga la Biblia, aunque sepamos que Jesús históricamente sabemos de que hay mucho contenido y muchos documentos que certifica la muerte y resurrección de Jesús que cambió la humanidad. Por eso estamos antes de Cristo y después de Cristo. Esa fue tan grande el cambio que hizo Jesús a la historia. Aún así hay mucha gente que simplemente no quiere llegar. Pero a todo esto entonces, ¿cómo llegó Abraham a ese lugar? ¿Qué pasó que Abraham de repente estaba ahí? Y qué bueno que usted tiene esa pregunta porque yo quiero contestarla también el día de hoy. Cuando el hombre rico murió, ya Abraham estaba ahí. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 15. Vamos, abra su Biblia, vamos a ir al libro de Génesis. Tengo muchos versículos el día de hoy porque lo que vamos a hacer es completar esto o contestar esto con la palabra de Dios. Amén. Y miren lo que dice Génesis 15 en su versículo 6. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Paremos ahí. Abraham creyó y ¿qué pasó? Se lo reconoció como ¿qué? Como justicia. Fue la fe de Abraham al creer lo que Dios decía y su obediencia que causó que él fuera encontrado justo delante de Dios. Y lo maravilloso es que Dios le prometió a Abraham una descendencia como las estrellas. Y su descendencia sería el pueblo escogido de Dios. Y eso pasó. Eso ha pasado ya. Entonces, luego más adelante podemos ver, luego Dios le habla de su descendencia y le dice qué va a suceder al él morir. En el versículo 15 dice, tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. ¿Qué pasó? Que cuando él muera se va a reunir. Él no fue al cielo directamente, sino que ¿qué? Se va a reunir ¿con quiénes? Con sus antepasados. Entonces quiere decir que hay un lugar donde están un grupo de personas, entre ellos los antepasados de Abraham, ¿verdad? Los antepasados de Abraham, y a donde Abraham muera, entonces ahí va a llegar. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahora estamos bien aquí? Entonces Dios le está diciendo a él que él va a morir anciano y que encontrará cuando muera sus antepasados. Si se dan cuenta, Dios lo amó, así como nos ama a nosotros. Y por esa fe y esa obediencia, él se encontró justo ante Dios y Dios lo guardó. Siempre ha sido la fe. Siempre ha sido la fe. Desde el principio del tiempo hasta el día de hoy, siempre ha sido la fe. ¿Qué dice 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, creer en lo que no se ve. Eso es la fe. Tanto Abraham como otros en el Antiguo Testamento tuvieron esa fe. Tanto Abraham como David, Salomón, otras personas conocieron a Jesús y tuvieron esa fe. Porque sin fe es imposible. Ahí no dice sin un poquito de fe. No dice sin un poquito de fe, sin más o menos fe. No, ahí dice sin fe. No dice con una fe más o menos. No, ahí dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él, ¿qué dice? Dice que crea que le hay, porque Él es ¿qué? Galardonador de ¿qué? De los que le temen. Entonces, esta fe es base, es importante, es requerida de todo el mundo que quiere buscar y conocer a Dios. Y entonces lo que sucedió aquí con Abraham fue eso mismo. Él creyó, tuvo fe y fue obediente a la palabra del Señor. Y entonces él llegó a este lugar. Y este lugar yo creo también que es el paraíso. Y en un momentito le voy a decir por qué yo creo que es el paraíso. Pero algo muy importante y un versículo que conocemos mucho que dice, el justo por su fe vivirá. Miren ustedes conocen la Biblia, qué bueno. El justo por su fe vivirá. Entonces, he aquí, dice en Habacuc 2:4, que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y ahí dice, más el justo por su fe vivirá. Entonces, en contraste al orgullo está la justicia, o uno de los contrastes del orgullo es la justicia. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que sucede acá, entonces, que en el principio, cuando Abraham creyó, él aprendió a decir, yo sé que Dios tiene que ser el único y verdadero Dios, que no hay nadie más y fuera de Él. Y el Señor le prometió y el Señor le cumplió. Él vio milagros del Señor, como su esposa dar a luz cuando era muy avanzada de edad. Y él sabía de que realmente hay un Dios. La verdadera fe mira hacia afuera de uno mismo, hacia Jehová Dios, mientras que los orgullosos siempre van a mirarse a sí mismo. Pablo utilizó esta cita para mostrar que el justo por su fe vivirá. Así que
Si eres declarado justo, eso es aprobado delante de Dios, lo que te ha hecho a ti salvo por medio de la fe. Si tu vida se trata solamente de vivir debajo de la ley, entonces Dios no te ha aprobado. Y en otro momento podemos hablar un poquito más de profundidad acerca de la ley. No es que la ley no esté válida, la ley está todavía válida, pero en otro momento hablamos acerca de cómo la aplicamos. Entonces, antes de la muerte de Jesús, todos los que creían en Dios y vivían justamente, cuando morían, tuvieron que esperar que se cumpliera la promesa de Dios. Porque hablamos otra vez, si Jesús es el único camino, la verdad y la vida, otra vez, todos los que han creído con Jesús, en Dios tienen que conocer entonces este camino, esta verdad y la vida. Y hubo una promesa que Dios hizo, que hay que tener fe. Dice aquí que hay que tener fe que Jesús es el Hijo de Dios, porque nadie va al Padre si no es por Él. Hebreo 11 dice que encontramos esta referencia aquí. Vamos a ir a Hebreo 11, vaya conmigo rápidamente en el versículo 13. Dice, todos ellos, y cuando dice todos ellos, si ustedes ven este versículo o este capítulo le llaman el Salón de la Fama. Aquí está hablando de Enoc, de Sara, de Abraham, está hablando de otros que estuvieron ahí, Noé, Abel, etc. Dice en el versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Quiero que pensemos esa palabra, las cosas prometidas. Más bien la miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ok, antes de que sigamos leyendo, yo quiero que veamos algo. Ellos no recibieron eso que le habían prometido. Ellos estaban mirando a la promesa de una salvación para su generación y todo el pueblo. Nosotros miramos hacia atrás, que Jesús fue el que cumplió esa promesa. Amén. Amén. O sea, la razón por la que estamos aquí salvos es porque esa promesa se cumplió. Y en el versículo 14 dice, al expresarse así, claramente, o sea, hablando de ellos, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria, mejor decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Otra vez, estas personas eran personas que estaban mirando al futuro, a la promesa cumplirse. Nosotros miramos con mucho gusto y con favor hacia atrás porque Jesús cumplió esa promesa. Nosotros no estábamos en el paquete de salvación, pero Dios nos hizo parte del paquete, nos hizo adoptados. Yo no creo que ustedes estén contentos de eso. Nosotros no merecíamos ser salvos, pero sin embargo Jesús cambió la historia y por eso nosotros ahora ¿qué? Somos salvos. Si vamos adelante en el versículo 39 dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante ¿de qué? De la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Eso sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Yo no sé, yo estoy el único que estoy contento aquí. Me encanta esta parte aquí, porque si ustedes se dan cuenta, lo que dice aquí es que Dios lo preparó a ellos y le dio un lugar a ellos para que estén antes de que viniera la promesa que era Jesús y los aguardó ahí para que ellos no fueran perfectos sin nosotros ser perfectos. ¿Cuándo alcanzamos nosotros la perfección? Dice la palabra de Dios que para que nosotros estamos caminando para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? ¿Quién es ese varón perfecto? Jesucristo, ¿verdad? Nosotros estamos caminando para encontrarnos a ser como Él. Entonces, el Señor fue tan maravilloso que en su amor y en su misericordia, Él no quiso apresurar nada, sino que dijo, ustedes que son mi pueblo escogido, que me aman y que encontraron gracia delante de mí, ustedes en el Antiguo Testamento van a esperarse acá, en este lugar, el seno de Abraham, donde se encontró Lázaro. Pero cuando venga la promesa, entonces todos vamos a ser reunidos y vamos a encontrar, entonces, salvos por la fe en Jesús. Esta promesa fue que Dios iba a libertar a su pueblo de una esclavitud no social, porque lamentablemente muchos del pueblo judío estaban esperando otro juez, otro salvador de la opresión social que tenían ellos por el imperio romano. Pero sin embargo, lo que Dios quería hacer era liberarlos a ellos del yugo del pecado, porque ya muchas otras veces Dios lo había librado de otros gobiernos. ¿Y qué pasaba? Volvían a lo mismo, al pecado, eran esclavos del pecado, estaban marcados por la naturaleza humana, parte del pecado. Entonces, lo que hace Dios es decir que no, yo no le voy a dar una libertad, no lo voy a librar de algo terrenal, sino de la raíz del problema, que es el pecado. Y eso fue lo que hizo Dios. No solamente lo hizo con su pueblo Israel, sino que lo hizo también con nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros.
Eso es bien maravilloso. Entonces, como dijimos, ¿cómo llegamos a ser perfectos? Cuando seamos como Jesús. Primera de Juan 3:2 dice, amados, y vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Quiero que vaya conmigo en esto porque la idea es responder estas preguntas con la palabra de Dios. No quiero que vean opinión de hombre ni inventar nada de eso. Quiero que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado ese lugar de perfección, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Quién es ese Él? Jesús. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, todo el que tiene la esperanza de verlo y ser como Él, toma la decisión de purificarse, de dejar el pecado. Porque con nuestra fuerza no podemos hacerlo, pero tenemos que tomar la decisión de decirle, sí, Espíritu Santo, yo necesito que tú me cambies, me transformes. Yo vengo a ti y rindo mi vida a ti, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Yo no tengo fuerza para vencer el pecado, pero tú, Espíritu Santo, sí, en mí lo puede hacer. Así que la Biblia habla de un gran plan de Dios para nuestra vida. Dice Romanos 8, porque a los que antes conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál era el plan final? De que tanto la gente en el Antiguo Testamento como nosotros ahora lleguemos a ser a la estatura de ese varón perfecto. O sea, lleguemos a ser perfeccionados. Entonces, el cristiano debe anhelar ser como Jesús, pero recordar que Dios nunca obligará a una persona a ser como Jesús, como no quiere. Si no quiere ser, no es. Y eso lo que hace a Dios tan bueno y tan amoroso. El Señor en ningún momento te obliga a hacer lo que tú no quieres ser. Él no te obliga a ser cristiano. Él no te obliga ni siquiera a aceptar la salvación. Y mucha gente piensa de que Dios es que manda a uno al infierno. Y Dios no manda a uno al infierno. El que se manda al infierno somos nosotros. Porque el Señor puso la vida y la muerte delante de nosotros. Quien la quiera escoger, la escoge. Él dice las cosas bien claras. Entonces, al poner todo delante de nosotros, nos hace a nosotros escoger. Y si nosotros queremos servirle y obedecerle a Él, entonces vamos a alcanzar esa salvación. Pero si no, entonces solamente hay otro lugar. O es con Él para la vida eterna, o es en el infierno para la vida eterna. Nosotros todos vamos a vivir una vida eterna, pero en el cielo o en el infierno. Nosotros aquí es que escogemos cuándo y dónde. Perdón, dónde, mejor dicho, no cuándo. ¿Cuándo lo escoge el Señor? ¿Dónde vamos a pasar esa vida eterna? Entonces, la verdad eterna es que Dios le da al hombre lo que realmente quiere. El hombre exige, el hombre le pide y le pone, bueno, aquí está la vida y la muerte. Entonces, desde los tiempos del principio hasta la cruz, todos los que fueron encontrados justo como Moisés, Abraham, David, Samuel, entre otros, fueron a este lugar llamado el seno de Abraham. Ok. Entonces, ¿cómo eso responde la pregunta? Este lugar también es conocido como el paraíso. Jesús fue a este lugar. Cuando Jesús murió, no sé si recuerdan, Jesús estaba en la cruz, habían dos criminales a su alrededor. Uno estaba burlándose, pero el otro le dijo, Jesús, si realmente eres, y estoy parafraseando, si realmente tú eres quien dice que eres, entonces sálvame. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo vas a estar conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Jesús, al morir en la cruz, se llevó a ese ladrón que creyó en él y se lo llevó al paraíso. Ay, ¿de dónde tú sacaste eso, Frank? ¿Cómo estás inventando cosas? No estoy inventando cosas. Quiero que entendamos, que vayan conmigo. Porque Jesús acababa de morir. Había gente en este lugar, en el seno de Abraham, que tenía que ver esta promesa cumplida. Porque Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Y esa promesa era que Jesús vendría a salvar al pueblo de Dios. Entonces, hay gente que cree que ese es Edén. Yo no voy a entrar a lo que la gente crea necesariamente. Hay gente que cree que ese es el huerto del Edén, que fue trasladado a ese lugar y ahí entonces está, puede ser. Pero lo que sí sabemos es que hay un lugar, o hubo un lugar que se llamaba el paraíso. Que ahí era que estaba todo el mundo que antes de Jesús venir estaba esperando que la promesa se cumpliera. Pero lo que sí sabemos es que este lugar es uno de dos lugares que estaba aquí en la tierra. Sabemos que por eso que en Mateo 12 a Jesús le piden una señal, no sé si recuerdan. Vamos a leerlo, vaya conmigo a Mateo 12, versículo 38. 12, 38. Dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal o alguna señal milagrosa de tu parte. La gente, como siempre, que Jesús, si Jesús dice que es, entonces que haga algo.
Hace unas cuantas semanas estaba mirando un debate entre un satanista y una persona cristiana. Y le dijeron, si ahora mismo, ¿qué se necesita para que tú creas que Jesús es el único camino, la verdad y la vida? Y él me dijo, que ahora mismo aquí aparezca. Si Él aparece aquí ahora mismo, yo creo. Bueno, ya Jesús vino y se fue. Y aún todavía la gente no creyó. No quiso creer, algunos no quisieron creer. Y estos fariseos estaban en el mismo plan. Si tú realmente dices quién era, entonces danos una señal. Ahora, ya Jesús había sanado enfermo, ¿verdad? Había hecho otros milagros y había dicho que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 39 dice, Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo de Dios, perdón, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿En dónde? En el corazón de la tierra. Siga conmigo, persígame aquí, ¿ok? Jesús es el único camino al Padre. Juan 14:6, ¿se acuerdan de eso? Así que cuando Jesús muere durante esos 3 días, ¿qué pasa? ¿Cuántos días duró Jesús? Según desde que murió hasta que volvió a resucitar. 3 días, ¿ok? Quiero que me vayan siguiendo, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que Él bajó al corazón de la tierra a buscar a los que estaban en ese lugar. Efesios 4:7, le dije que tengo muchos versículos. Vaya conmigo al libro de Efesios 4:7. Y esto lo mencionamos cuando hicimos la serie del libro de Efesios hace unos meses, pero no quise entrar en detalle porque estaba esperando el tiempo preciso también. Y dice así, pero a cada uno de nosotros se nos ha entregado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto y se llevó consigo ¿a quiénes? A los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino también que descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces cuando Jesús murió, descendió. Antes de ascender, Él descendió a las regiones profundas de la tierra. Y habla aquí de que se llevó a unos cautivos. Llevó cautiva la cautividad. Eso es una frase, una parte de la palabra de Dios que todavía es más profunda. Pero quiero que entendamos algo. Cuando aquí la Biblia habla de cautivos, yo sé que siempre tenemos el concepto de que cautivos es algo negativo, algo malo que le pasa a alguien. Está cautivo. Pero lo que aquí quiero que entiendan es que ser una persona que es cautiva es alguien que no tiene la libertad de ir a hacer algo, lo siguiente, o de hacer algo que quiere por su propia voluntad. Es una persona que está en un lugar, en este caso, que no tiene la libertad de pasar al siguiente lugar. Entonces, aunque siempre vemos en nuestro ámbito social de que esta palabra puede ser empleada como algo negativo, en este contexto no está hablando de algo negativo. En este caso, los cautivos están en una condición no por algo malo, sino porque algo no había sucedido todavía. ¿Están aquí? ¿Estamos? Entonces Jesús murió. Su espíritu entró a este lugar donde estaba Abraham. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Jesús fue ante estas personas, y esta es la versión otra vez, Frankel habla hoy. Él fue ante estas personas y le dijo, hoy se cumple la promesa que le habían dicho a ustedes hace años de que iba a venir un Salvador que iba a salvar a todo el pueblo de Israel. Y ahí Él se encontró a todo el mundo que había muerto antes de Él, a David, a Abraham, a todo el mundo que sabemos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ellos lo que tenían que hacer era ¿qué? Esperar que se cumpliera la promesa. Porque ahora ellos tienen fe de que se cumple esa promesa y ellos son salvos. Porque ahora ellos han visto que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces Jesús llegó a este lugar y se presentó y hace claro de que Dios mantuvo su palabra de salvar a su pueblo. Que Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham de que su descendencia iba a ser salva. Y aquí entonces parte de la pregunta se responde. Pero ¿qué sucede también? Dice que Él ascendió. Dice, Él ascendió, es aquel que primero que nada descendió a las partes más profundas o más bajas de la tierra para abrir las puertas de la prisión a los que estaban atados, para guiar a los que por la fe habían estado esperando que el Mesías venga a presentarse. Estaban en este lugar, pero hablamos de que habían 2 lugares. Estaba el lugar de la promesa y este lugar donde también había un lugar de tormento. Antes de ir ahí, al llegar al seno de Abraham o al paraíso, le dice algo así como, ya se cumplió la promesa, aquí estoy yo. Pero también fue a este otro lugar,
también fue a predicarle, a proclamar que Él ganó a los espíritus, a los demonios encarcelados, esos demonios muy, muy, muy malos, que en otro momento tendremos que hacer una serie tengo que cumplir, porque ya he dicho eso como 2 o 3 veces, tenemos que hacer una serie del libro de Apocalipsis, pero Él fue a este lugar donde están encarcelados demonios a presentarse y decirle, hey, vencí sobre la muerte, se acabó esto ya, ahora la gente tiene la oportunidad de ser libre. Ay, ay, ay. Ahora la gente tiene la oportunidad de ser libre. Ahora no tiene que ser esclavo del pecado. Él fue y se presentó a ellos y le dijo, aquí se acabó la cosa. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice Pedro en el versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas. Eso es tan maravilloso y tan profundo. O sea, Él murió una sola vez para acabar con todo eso. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. ¿Están siguiéndome? Entonces, cuando Jesús murió, no solamente fue y se presentó al seno de Abraham, al paraíso, a este lugar, y le dio la esperanza, le dijo, aquí se cumple la promesa, sino que también va a este lugar de tormento y le dice a ellos, miren, hasta aquí se acabó esto. Ustedes están encarcelados y todo, pero aquí se cumple la promesa que el Señor hizo. Así que todos aquellos que estaban en el seno de Abraham ya están en el cielo porque Jesús se los llevó. Ya ese lugar, si está todavía en la tierra, está vacío porque ya se cumplió el propósito de ese lugar aquí en la tierra. Ahora el paraíso sí está vacío. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquellos que no creyeron en vivir una vida justa ante Dios quedaron en el lugar de tormento, donde estarán ahí hasta el día del juicio. Ese lugar todavía está ahí. Y todo el mundo va a encontrarse, que no conozca a Jesús, que no reconozca a Jesús, va a encontrarse ese lugar hasta el día del juicio. Entonces, ¿cómo fueron salvos los santos que vivieron antes de Jesús? De la mismita forma que tú y yo fuimos salvos, por medio de la fe. Ellos esperaron cumplir la promesa. ¿Estamos aprendiendo algo aquí? Yo espero que entendamos esto, porque es muy importante de que todo se trata de la fe. Creer que Jesús es el único camino, es la única verdad, Él es la única vida. Por la gracia de Dios a través de la fe. No fue por sus buenas obras ni por nada más, fue por su fe en Dios. Por eso no importa todo lo que tú hagas. Tú puedes hacer, y yo mencionaba eso ayer en el ayuno de nosotros, decía, tú puedes hacer tantas cosas sin Jesús. Puedes servir a la comunidad sin Jesús. Tú puedes venir a la iglesia sin Jesús. Tú puedes ayunar sin Jesús. Pero si no hay fe en tu corazón, dicen en mi país, no te vista que no vas. Ni siquiera te prepares. Entonces, yo espero que entendamos hoy de qué se trata esto. Hay otra pregunta que tengo tantas ganas de responderla acá, pero me va a tomar otra media hora tal vez, así que voy a respetar el tiempo acá. Pero yo quiero que entendamos algo muy, muy importante. Y si se va con algo, váyase con esto el día de hoy. No hay otro camino. No hay otro camino. Mohammed no te puede salvar, Buda no te va a salvar, nadie más, porque todos ellos tú van y buscas y la única persona donde su tumba está vacía es Jesús. Nadie te puede salvar, solamente Jesucristo. Y Él es el único que, sabiendo lo malo que tú ibas a hacer, aún así, Él dio su vida por ti, para que hoy tú tengas la oportunidad de encontrarte con Él, para que hoy tú tengas acceso a ese lugar maravilloso, que todos los que creen por medio de la fe que Él es el Hijo de Dios y somos adoptados como hijos en Él, vamos a llegar a ese día, a ese lugar. Amén. ¿Usted va conmigo al cielo? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén.